Hola, buenas tardes compañeros. Este día vamos a hablar acerca de las causas más comunes de una neuropatía motor ocular, la definición y un poco del manejo. Entonces, el contenido, pues vamos a hablar acerca de los trastornos del control supranuclear de los movimientos oculares y los trastornos nucleares y fasciculares de los movimientos oculares. Entonces, vamos a hablar a nivel del supranuclear, a nivel nuclear y fascicular. Entonces, decimos que los trastornos del control supranuclear de los movimientos se define como la pérdida de los movimientos oculares sacádicos voluntarios, rápidos, y de seguimiento lentos por interrupción de las vías nerviosas que transmiten órdenes desde la corteza cerebral hasta los núcleos oculomotores del tronco del encéfalo. Con excepción de los movimientos oculares reflejos o vestibulo-oculares y optocinéticos y las fases rápidas del nistagmo, las estructuras cerebrales determinan cuándo y hacia dónde se mueven los ojos, mientras que el tronco del encéfalo controla cómo se mueven. Las vías comunes finales para los movimientos oculares se localizan en los centros de la mirada del tronco del encéfalo. Como lo podemos ver en esta imagen, donde se puede observar todos los circuitos neurológicos del control supranuclear de los movimientos. Campos oculares frontales, tubérculo cuadrigémino superior y unión parieto-occipito temporal. Entonces, la formación reticular pontina paramediana, por sus siglas en inglés FRPP, formación reticular pontina paramediana, contiene el sustrato premotor para la mirada horizontal homolateral, mientras que la reticular mesencefálica controla la mirada vertical, los movimientos oculares de emergencia y la contratorsión ocular. La formación reticular pontina paramedial y la formación reticular mesencefálica reciben aferencias de diversos centros superiores, como los hemisferios cerebrales, el tubérculo cuadrigémino superior, los núcleos vestibulares y el cerebelo, y a su vez inervan los tres núcleos de nervios oculomotores. La parálisis supranuclear de la mirada se producen por interrupción de las vías nerviosas que transportan órdenes para los sacádicos voluntarios y los movimientos de seguimiento lento antes de que alcancen los generadores de movimientos oculares troncoencefálicos. Vemos ahí la posición de los ojos durante la inclinación de la cabeza, reflejo de contratorsión ocular normal y en la siguiente reacción de inflamación, inclinación ocular. Los trastornos supranucleares de los movimientos oculares se deben a la interrupción de las vías nerviosas antes de que alcancen los centros generadores de movimientos oculares. Pueden dividirse en dos grupos. Vamos a ver, alteraciones de la mirada y alteraciones de emergencia ocular, parálisis de la mirada, parálisis de la mirada voluntaria en una o más direcciones, aunque se conservan aunque se conservan los movimientos reflejos como el RBO, el nistagmo otocinético y el fenómeno de B. Los trastornos de emergencias oculares no son conjugados. La desnivelación ocular o Sneud Evasion y la reacción de la inclinación ocular, que también representa la vía común final de los movimientos oculares, pero pueden afectar además los movimientos oculares reflejos, se considera en este capítulo como prenucleares. Parálisis de la mirada congénita. La apraxia oculomotora congénita, o más correctamente la parálisis de sacádicos congénita, es común en los niños que en niñas. A estos niños les cuesta iniciar los sacádicos y tienen una
afectación variable del seguimiento lento. Los movimientos oculares verticales están intactos. En los lactantes puede hacer que se sospeche ceguera por incapacidad de fijar o seguir los objetos. Sin embargo, al cabo de unos meses se adquiere el control de la cabeza y el paciente mueve los ojos girando bruscamente la cabeza en la dirección del objeto. Como la cabeza sobrepasa el objeto, los ojos siguen el movimiento de la cabeza y retoman la fijación. Las sacudidas de la cabeza, normalmente acompañadas de párpados, se van haciendo menos ostensibles con el tiempo. Para confirmar la parálisis de los sacádicos, hay que girar al bebé alrededor del examinador. Parálisis adquirida de la mirada. Las parálisis supranucleares de la mirada horizontal adquiridas pueden aparecer tras accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneales, tumores, convulsiones y raramente por enfermedades metabólicas. Este tema se aborda más a fondo en otros capítulos más profundos. Como estos pacientes presentan disfunción cognitiva, pueden ser difíciles de examinar. Los accidentes cerebrovasculares del hemisféricos agudos pueden causar una desviación transitoria de la mirada. Normalmente los ojos se desvían hacia el lado de la lesión a causa de una parálisis de la mirada hacia el lado hemipléjico. Al cabo de unos 5 días, el hemisferio intacto suele hacerse a cargo de la función afectada y se resuelve tanto la parálisis de la mirada como la desviación ocular. Las lesiones bilaterales de la FRPP pueden causar una pérdida completa de la mirada horizontal. Las lesiones grandes pueden extenderse hasta la protuberancia ventral, dando los haces corticoespinales y dejando al paciente tetrapléjico. Que da lugar a un síndrome de encarcelamiento. Estos pacientes parecen inconscientes, pero conservan los movimientos oculares verticales y de los párpados de tipo voluntario, lo que permite diferenciar del síndrome de encarcelamiento del coma. Entonces tenemos sacádicos lentos en las lesiones de la protuberancia. Causas de sacádicos lentos: apraxia oculomotora, ataxia telangiectasia, cistinosis nefropática, complejosidad de demencia, enfermedad de Wernicke, enfermedad de Huntington, enfermedad de Joseph, enfermedad de Whipple, enfermedad de Wilson, y etcétera, ¿verdad? También tenemos la oftalmoplegia internuclear, una lesión del FLM entre el núcleo del sexto par y el subnúcleo contralateral del recto medial del tercer par. Interrumpe los nerviosos al músculo recto medial homolateral. El síndrome de 1,5 ocurre cuando la lesión de la protuberancia caudal afecta la FMLM neutralidad y la FRPP o el núcleo del sexto par homolaterales. Da lugar a una parálisis de la mirada hacia el mismo lado junto con un OIN homolateral. El único movimiento horizontal intacto es la obstrucción del ojo contralateral. Si el núcleo o el fascículo de nervio facial están afectados, puede aparecer más adelante una miocionina oculopalatina, que es una oscilación vertical de los ojos, el paladar y otros músculos de origen braquial. Trastornos de la mirada vertical. Las lesiones mesencefálicas aisladas pueden causar trastornos de la mirada vertical y ocurren en diversas enfermedades. Las alteraciones de la mirada vertical, especialmente hacia abajo, a menudo pasan desapercibidas en los pacientes con accidentes musculares troncoencefálicos, ya que el daño al sistema activador reticular cercano deteriora la conciencia. Las parálisis supranucleares de la mirada hacia arriba se producen por lesiones de la comisura posterior o sus proximidades o presiones bilaterales en el área pretectal. Entonces aquí tenemos unos trastornos del mesencéfalo que afectan a la mirada vertical. Tenemos lesiones extrínsecas e intrínsecas. Dentro de las lesiones extrínsecas tenemos tumor de la región pineal, malformaciones vasculares y aneurismas, hidrocefalia y quistes parasitarios. Dentro de las intrínsecas tenemos tumores primarios del tronco del encéfalo,
tumores troncoencefálicos metastásicos y tumores del tercer ventrículo, edema peritoneal, accidente cerebroaxial, etc. Ahora vamos con los trastornos de los movimientos oculares y cerebelo. Cerebelo coordina las diferentes eferencias motoras y sensoriales del sistema oculomotor y asegura que el ojo se mueva con suavidad y precisión. Los signos de la motilidad ocular que indican enfermedad del cerebelo. Los tumores de la fosa posterior pueden manifestarse con estrabismo. Los niños afectados suelen ser mayor que los que presentan esotropia del lactante o acomodativa y desarrollan nistagmo de otros signos neurológicos. Es habitual que no se recupere la fusión mediante gafas, prismas o cirugía, lo que haría necesario solicitar pruebas de neuroimagen. Dentro de estas alteraciones que indica enfermedad cerebelosa está la dismetría sacádica, seguimiento sacádico, fijación inestable, afectación de la superposición del reflejo vestibular, nixtamo evocado por la mirada, nixtamo vertical y aumento de la ganancia de reflejo vestibular. También tenemos trastornos de los movimientos oculares y del sistema vestibular. El sistema vestibular estabiliza las imágenes de la retina durante los movimientos de la cabeza. Los conductos circulares responden a la aceleración rotacional de la cabeza iniciando el RBO para mantener la dirección de la mirada en el espacio. Durante los movimientos cefálicos, los ostolitos del utrículo y el sáculo, responden a la aceleración en la inclinación estática de la cabeza. Responde a otras obras. Los trastornos nucleares y fasciculares de los movimientos oculares, tenemos como la definición, un trastorno de los movimientos oculares causados por lesión de los núcleos de los pares craneales locomotores, tercero, cuarto y sexto. Y aquí ya estamos hablando de los pares craneales o de los fascículos de estos nervios dentro del tronco del encéfalo. Tenemos la epidemiología y patogenia. La parálisis de los nervios oculares se manifiesta típicamente en alguno de estos cuatro modos. Parálisis nerviosas aisladas sin otros síntomas ni síntomas, parálisis aisladas con síntomas asociados, parálisis nerviosas asociadas a parálisis de otros pares craneales y parálisis nerviosa. Cada una de estas cuatro presentaciones tiene un diagnóstico diferencial distinto. Por desgracia, la mayoría de los trabajos de la literatura científica que revisan las causas de las parálisis de los nervios oculomotores no clasifican las parálisis según este sistema. No, la parálisis del tercer par. El nervio motor ocular común inerva cuatro músculos extraoculares: recto medial, recto inferior, recto superior y oblicuo inferior, además del músculo elevador del párpado superior y el esfínter pupilar. El grado de afectación de cada una de estas 6 estructuras puede ser bastante variable. Cuando la parálisis es completa, hay ptosis completa con midriasis que no responde a la luz ni a la acomodación. El ojo está desviado hacia afuera y generalmente, aunque no siempre, hacia abajo. La función del resto de los nervios oculomotores puede valorarse en esta situación comprobando la abducción, sexto par craneal, y observando si se produce enciclotorsión al intentar la depresión en abducción, cuarto par craneal. La etiología de las parálisis nucleares y fascicular del tercer par craneal: congénita, con alteración neurológica, regeneración aberrante con espasmo oculomotor cíclico, adultos jóvenes, desmielinizante vascular, tumor, y adultos mayores, vascular y tumor.
Tenemos aquí el síndrome del fascículo del tercer par craneal, un núcleo rojo, síndrome de Benedict y hallazgos como temblor intencional, ataxia, pérdida de sensibilidad contralateral. También tenemos las reglas de Darov para las parálisis nucleares del tercer par craneal. Entonces, cuadros que confirman el origen nuclear de la parálisis, cuadros que descartan una lesión nuclear y cuadros que ni conforman ni descartan la lesión nuclear. Entonces, dentro de los cuadros que conforman el origen nuclear de la parálisis, tenemos parálisis bilateral del tercer par sin tosis. O sea que la función del elevador está conservada. Luego tenemos parálisis unilateral del tercer par con afectación del recto superior contralateral y tosis parcial bilateral. Cuadros que descartan una lesión nuclear, tosis unilateral, oftalmoplegia interna unilateral, oftalmoplegia externa unilateral, con función normal del recto superior contralateral. Cuadros que ni conforman ni descartan una lesión nuclear, parálisis bilateral de total del tercer par, tosis bilateral, oftalmoplegia interna bilateral, parálisis bilateral recto medial y afectación unilateral aislada de un único músculo. Vamos con las parálisis del cuarto par craneal. La parálisis del oblicuo superior es la causa más común de diplopia vertical adquirida y puede ser congénita o adquirida. Los pacientes con parálisis adquirida del oblicuo superior tienen diplopia, que empeora en la mirada hacia abajo y a menudo que se quejan quieren inclinar. La separación subjetiva de las imágenes aumenta al mirar en dirección opuesta al lado de la parálisis y con la cabeza inclinada hacia el lado de la parálisis. ¿Verdad? Entonces vamos con etiología de la parálisis nuclear y fascicular del cuarto par craneal, traumatismo, tumor, como meduloblastoma, epindenoma, metastásico, desmembración, ictus y malformación arteriosclerótica, arteriovenosa. Lesiones mesosofocálicas extrínsecas, tumor, hidrocefalia y estenosis del acueducto. Ahora vamos con la parálisis del cuarto. Las parálisis congénitas del cuarto pueden hacerse aparentes a cualquier edad. Los niños pequeños a menudo muestran una posición anormal de la cabeza, mientras que los individuos mayores típicamente en subdiplopia. Las parálisis del cuarto par craneal, tanto congénitas como adquiridas, suelen ser aisladas. En ocasiones van acompañadas de hallazgos oftalmológicos que ayudan a localizar la lesión y determinar si son necesarias las pruebas de neuroimagen. Como el fascículo del cuarto par es bastante corto, la mayoría de las parálisis del cuarto porque se localiza en el tronco cefálico que afecta tanto al núcleo como el fascículo. ¿Verdad? Entonces también tenemos la acción del sexto par craneal. Sexto par craneal es un músculo recto lateral homolateral y produce abducción. La lesión acusada en el campo de acción del sexto par craneal, afectando a la mayoría, para lejos que parezca ser. La mayoría de los pacientes puede fusionar. Los pacientes con parálisis del sexto par craneal de larga evolución pueden desarrollar fibrosis y contracción del recto medial, lo que causa un estrabismo restrictivo, conducción forzada positiva. Y aquí en este cuadro pues tenemos las etiologías de parálisis nucleares y fasciculares del sexto par craneal. Enfermedad vascular, enfermedad desmielinizante, traumatismo, tumor y otros.
Entonces, tenemos un síndrome del núcleo de fascículo del sexto par canal, parálisis nuclear del sexto par, síndrome de 1,5, síndrome de Fall, parálisis de la mirada, parálisis periférica facial y parálisis fascicular del sexto par canal, con hemiplegia contralateral, síndrome de Raymond y debilidad facial, síndrome de Miller-Kubler. Diagnóstico. Diagnóstico del tercer se reconoce con la presencia simultánea de tosis de la mirada y parálisis en aducción, elevación y depresión. El ojo está desviado hacia afuera y abajo por la acción sin oposición de los músculos recto lateral. La parálisis del cuarto par se diagnostica en presencia de hipertrofia que empeora al mirar al lado opuesto y a inclinar la cabeza al mismo lado. Prueba de los tres pasos de Park-Bielchuk, junto con excicrotorsión. En el lado afectado, la parálisis del sexto par se ve como un déficit de abducción con menor velocidad de los sacádicos abductores. Entonces, diagnóstico va a través del tercer par. Hay que prestar atención a las anomalías de la mirada vertical porque los centros de la mirada vertical están muy próximos al núcleo del tercer par y a menudo también se dañan. La resonancia magnética es el mejor método para valorar la integridad de las estructuras mesocéfalicas de los pacientes con parálisis. El neuroradiólogo debe ser informado de la localización clínica para que preste especial atención a esa área. El diagnóstico: parálisis del cuarto par. Los pacientes con parálisis adquiridas del cuarto par con signos locales deben someterse a pruebas de neuroimagen atendiendo especialmente las áreas sospechosas. Según hallazgos clínicos en pacientes sin factores de riesgo vascular, antecedentes traumáticos ni hallazgos que sugieran una parálisis congénita del cuerpo descompensada, deben realizarse estudios neuroradiológicos. Parálisis del sexto par. Los pacientes con signos microencefálicos deben ser estudiados mediante resonancia magnética y tratados en consecuencia. Tenemos el tratamiento de evolución de la parálisis del tercer par. En muchos pacientes con parálisis microvascular del tercer par se produce una resolución espontánea. La tosis ayuda a evitar una diplopía. Se requiere cirugía correctora de estrabismo y tosis para restaurar la binocularidad en aquellos pacientes que no mejoran espontáneamente. El autor del capítulo espera un periodo de 6 meses con mediciones estables antes de plantearse el alineamiento quirúrgico. Parálisis del tercer par. En muchos pacientes con parálisis microvascular del tercer par se produce una resolución espontánea. Parálisis del cuarto par. La parálisis del cuarto par, debido a enfermedad vascular o traumatismo, a menudo se recuperan espontáneamente al cabo de las 3-6 semanas. La parálisis del sexto par. Casi todos los pacientes del sexto par sufren diplopia. Durante la fase aguda, es mejor el tratamiento de oclusión del ojo parético, la magnitud y la incompetencia de la desviación. La inyección de la toxina botulina probablemente no reduce la necesidad de intervención quirúrgica posteriormente. ¿Verdad? Entonces está indicada cirugía correctora de la parálisis del sexto par cuando la desviación ha estado estable durante un mínimo de 6 meses. Entonces, muy bien. Bueno, y esta es la última diapositiva para finalizar, ¿verdad? A veces hay que tomarse el tiempo para poder analizar este tipo de casos difíciles, pero con una buena lectura se pueden hacer muchas cosas. Muchas gracias por su atención prestada.